Dios te bendiga. Continuamos esta serie con un tema más que lleva por título Las obras, condición para la salvación. Y este va a ser ya el sexto tema de una serie que llevamos de varios puntos doctrinales que estamos analizando. Ahora, ¿qué significa esto? Como este título que hemos presentado, las obras como una condición para la salvación. ¿Significa esto que la salvación es por obras? Bien, todo el mundo sabe que la Biblia enseña que somos salvos por gracia y no por obras. Entonces, ¿cómo es posible que las obras sean una condición para la salvación? ¿Será esto una contradicción de la doctrina bíblica? ¿Será que al final sí somos justificados o perdonados y salvados por las obras también? ¿O es realmente o solamente somos salvos por gracia y no tenemos ninguna obra que hacer? Este tema de la salvación por gracia y el tema de las obras, ¿qué relación tienen las obras en el plan de salvación? Es un tema que para muchas personas resulta ser un poco confuso y no entienden realmente qué papel tienen las obras del ser humano, las obras que tenemos que hacer, las obras de la ley, el obrar la ley, para en el plan de salvación. Entonces, la Biblia dice claramente que la salvación es por gracia. Entonces, si la salvación es por gracia, uno se pregunta, ¿qué tienen que ver las obras? Algunas personas llegan a la conclusión de que las obras no juegan ningún papel, o sea, no tienen nada que ver en la salvación, y enseñan que cualquier obra que haga el ser humano, cualquier obra que tenga que hacer el cristiano, pues esa obra no tiene nada que ver, absolutamente nada, no influye en su salvación, ni la aumenta ni la disminuye, o sea, ni te va a acercar más a la salvación, ni te la va a quitar. Entonces, ¿cómo realmente funciona esto? ¿Qué papel juegan las obras en la salvación? Es lo que vamos a tratar de explicar en el estudio de esta ocasión. Y el título, bueno, ya dice que las obras son como tal una condición para la salvación. Ahora, si son una condición para la salvación, ¿significa eso que somos salvos por obras? Bueno, antes de pasar directamente a analizar los textos bíblicos, quiero analizar, presentar, explicar algo que nos va a ayudar a entender por qué es que las obras como tal son una condición para la salvación, y es lo siguiente. La Biblia dice claramente que el hombre pecó, que todos hemos pecado y estamos en una condición de condenación delante de Dios. Estamos condenados por la ley de Dios, porque el pecado es precisamente eso, según 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Hemos transgredido la ley de Dios y por eso somos pecadores y estamos bajo la condenación de la ley. La ley exige nuestra muerte y la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Así que el hombre está condenado por la ley de Dios. Ahora, no es eso lo único que dice la Biblia acerca de la situación que tiene el hombre como ser humano caído. También la Biblia dice que el hombre ha perdido cierta facultad, cierto poder moral para obedecer la ley de Dios, de modo que el hombre ha pasado a convertirse en un esclavo del pecado y ya no tiene poder moral para rendir una perfecta obediencia a la ley. Así que tenemos dos problemas. Uno es que la ley nos condena, exige nuestra muerte, la paga del pecado, la exige la ley. Y otro es que no tenemos fuerza moral en nosotros mismos para obedecer la ley de Dios. Entonces, estos dos problemas son suficientes para dejar claro de una vez y por todas que el hombre no tiene poder en sí mismo para justificarse, para perdonarse, o sea, para obtener la justificación y el perdón ante Dios. El hombre no puede hacer nada. Uno, porque la única forma en la que quedaría satisfecha las demandas de la ley de Dios es que el hombre pague por su pecado. Si el pecador paga por su pecado, o sea, es aniquilado
destruido y muere, la segunda muerte, una muerte definitiva, entonces así la ley queda satisfecha, pues se paga, el transgresor paga por su pecado. Así que la forma del hombre ser justificado no sería como tal justificado ni perdonado, sino debería ser destruido. Ahora, nada puede hacer el hombre para perdonarse a sí mismo, para perdonarse, quedar perdonado ante la ley, porque la ley demanda que sea destruido, que sea muerto. Entonces, ¿cuál fue la solución que Dios encontró para esto? Pues fue enviado el Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado como propiciación en expiación por la raza humana. De modo que la vida que Jesús ofreció equivale a la vida de todo el género humano. De esa forma, Cristo nos dio una segunda oportunidad y pagó la deuda de todos los pecadores. Así que ante la ley, tu pecado y mi pecado ha sido pagado. De modo que la única forma en la que el hombre puede ser justificado es porque no porque el hombre tuvo algo que hacer, sino porque Dios tuvo la iniciativa de salvar al hombre, de perdonarle por amor al hombre. Dios amó a la raza humana, amó al pecador y entregó a su Hijo en propiciación por los pecados del pecador. De modo que las demandas de la ley fueron satisfechas en el sacrificio de Cristo. La paga del pecado fue resuelta, fue pagado en la persona de Jesús con su sacrificio. Así que la razón por la que somos perdonados o justificados es porque Cristo pagó la deuda de la raza humana, pagó por nosotros en nuestro lugar. Y para eso nosotros no tuvimos que hacer nada. O sea, Dios no observó nuestras obras para enviar a su Hijo a salvarnos y a pagar por nuestros pecados. Todo fue iniciativa de Dios, es por amor. Así que la causa, la razón, podríamos decir, la causa y razón por la que somos o fuimos perdonados es porque Dios nos amó primero. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y pagó nuestra deuda. Así que la causa principal, primordial, por la que el hombre es perdonado o justificado, ya que el término significa lo mismo, como el hombre queda justo ante la ley, queda perdonado, es en primer lugar y ante nada por decisión de Dios, por voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso perdonar al hombre. Así que cuando el hombre entiende que es un pecador y que tiene la necesidad del perdón y de la justificación de Dios y se arrepiente y va ante Dios, lo que el hombre recibe este perdón es por causa del Hijo de Dios, por causa de Dios, porque Dios quiso perdonar al hombre gratuitamente. Dios no le exigió al hombre ciertos requisitos, ciertas condiciones, ciertas obras. O sea, Dios no le dijo al hombre, mira, tienes que portarte bien a partir de ahora, tienes que pasarte cinco años guardando perfectamente la ley y entonces yo veré qué puedo hacer por ti y entonces mando a mi hijo para que muera por tus pecados. No fue así como ocurrió. Dios primero envió a su Hijo cuando ni siquiera todavía nos habíamos dado cuenta de nuestra condición, cuando todavía no entendíamos que éramos pecadores. Ya Dios había enviado a su Hijo para que fuese nuestro sustituto. Así que la causa de nuestra salvación fue ese sacrificio que se llevó hace 2000 años en la cruz. Fue la muerte del Hijo de Dios. En él fueron pagados todos los pecados de la raza humana. Y la razón por la que somos perdonados o justificados ante Dios es porque Dios quiso perdonarnos. Así que el hombre no se gana para nada en lo absoluto, no puede ganárselo porque primero está condenado ante la ley y esta condenación le impide ser perdonado, justificado, obedeciendo la ley. O sea, el hombre violó la ley en una ocasión, aunque lo hubiese hecho una sola vez, ya una perfecta obediencia a la ley a partir de entonces no justificaría, no perdonaría en lo absoluto esa violación de la ley que cometió en su pasado. De modo que la ley seguiría exigiendo que el hombre pague por sus pecados.
Así que el hombre no se salva, no se justifica obedeciendo perfectamente la ley a partir de un punto, porque en el pasado ya la desobedeció y por esos pecados que cometió en el pasado debe pagar. Así que a menos que haya un pago de esos pecados, el hombre jamás va a ser justificado por las obras de la ley, obedeciéndola perfectamente. Eso es imposible. La única razón por la que el hombre puede ser justificado y perdonado es porque Cristo pagó la deuda. Entonces, queda claro que el hombre la causa de su salvación no es por su perfecta obediencia. Una, porque no la ha tenido, no ha rendido una perfecta obediencia. Y no tiene forma de satisfacer la demanda de la ley, de modo que el hombre tiene que morir. Y si por algún milagro, que este es el segundo punto, que es otra imposibilidad, si por alguna razón el hombre tuviese un poder moral que empezara en algún punto en su vida a obedecer perfectamente la ley y rindiera una perfecta obediencia, que esta es otra cosa que la Biblia dice que el hombre no puede hacer, porque el hombre no tiene fuerza moral para obedecer la ley de Dios perfectamente. Si eso ocurriese en algún punto y el hombre comenzara de manera milagrosa a obedecer los mandamientos de Dios, pues aún eso no justificaría los pecados que cometió en el pasado. Así que está claro que la salvación, el perdón de Dios, la justicia no se alcanza ante los ojos de Dios y ante su ley, porque el hombre se gane el favor de Dios obedeciendo perfectamente. Una, porque no puede, y otra, porque en algún momento desobedeció la ley de Dios y merece la muerte. Así que el hombre quede perdonado, que el hombre quede justificado ante la ley, todo es iniciativa de Cristo, iniciativa de Dios, porque Dios, por amor y por gracia, quiso justificarlo, quiso perdonarlo. Por eso la Biblia en reiteradas ocasiones señala el hecho de que el hombre es precisamente salvo por gracia, salvo y no por las obras. Fue un regalo gratuito de Dios. Dios tomó la iniciativa de justificar, de perdonar al hombre, de redimir al hombre en su estado caído. Y ya de esta forma entendemos cuáles son las razones por las que el hombre no puede ser salvo en base a sus propios méritos, es salvo por sus obras. El hombre no puede ganarse el favor de Dios guardando la ley, obrando los mandamientos, porque simplemente no puede, y eso jamás va a justificar el hecho de que pecó alguna vez. La ley exige y demanda justicia, demanda que el pecador sea ejecutado, y si no hay un sustituto, si no hay alguien que pague por los pecados del pecador, del transgresor, pues no puede haber ningún otro tipo de justificación. Otro hecho a señalar en toda esta temática es el punto que la ley de Dios nunca fue quitada, nunca fue anulada para salvar al pecador. Pues si hubiese sido de esa manera, pues no habría necesidad de que Cristo, el Hijo de Dios, fuese enviado en propiciación por los pecados de la raza humana. Pues al quitarse la ley, ya lo que condenaba al pecador, pues ya no existe ninguna condenación. Si no hay ley, no hay ningún señalamiento de lo que es pecado, y por consiguiente, si no existe el pecado, pues ya el hombre evidentemente no está bajo condenación. La ley, según la Biblia, claramente señala lo que es el pecado. Está en textos muy claros como 1 Juan 3:4, Romanos 7:7. El único modo de que el hombre tiene para conocer su condición de pecador, conocer el pecado, es mediante la ley. Y precisamente es la ley la que te condena. Si el hombre está condenado, está en necesidad de perdón y de justificación ante el gobierno de Dios, es porque la ley de este gobierno está exigiendo el juicio, su condena, por ser un transgresor. De modo que la ley permanece inmutable. Es debido a la inmutabilidad de la ley que fue enviado al Hijo de Dios para que tomase el lugar del pecador y pagase por sus pecados. Así que teniendo en cuenta estos puntos, uno, que la ley permanece eternamente, la ley no puede ser cambiada para salvar al pecador, no puede ser quitada, teniendo en cuenta también de que el pecador tiene una deuda con la ley, y esa deuda no se salda obedeciendo a partir de un punto en adelante, sino
que tiene que o bien rendir una vida completa de perfecta obediencia sin mancha, que es lo que el hombre ya no tiene, pero para estar justo ante la ley, no se puede partir de un punto en adelante cuando ya en alguna otra ocasión se pecó, porque ese pecado que se cometió en algún otro momento, en el pasado, ya pues exige que pagues, que estás condenado y alguien tiene que pagar. Por eso el hombre no se gana la justicia, no se gana el perdón ante Dios obedeciendo a partir de un punto. Y el otro punto es que señalábamos que la Biblia dice que el hombre no tiene en sí mismo un poder natural, en su propia fuerza no tiene poder moral para obedecer la ley. Entonces, esta es la razón por la que la Biblia dice que el hombre fue justificado por gracia, fue voluntad de Dios. Dios les regaló al hombre el perdón gratuitamente al ofrecer a su hijo y pagar mediante ese sacrificio en la cruz por todos los pecados de la raza humana, y al mismo tiempo le ofrece al hombre poder para que en su vida de fe, ya después que el hombre ha recibido el perdón por los pecados pasados, uno se pregunta, bueno, y de aquí en adelante el hombre va a continuar pecando porque no tiene fuerza moral. Pues Dios le da la fuerza para que pueda obedecer los mandamientos de Dios y pueda colocarse nuevamente en armonía con los principios de la ley de Dios. Así que tanto el perdón que recibe por los pecados pasados como el poder que recibe para restaurar su condición ante la ley y poder rendir una obediencia perfecta a la ley y no volver a caer en condenación, o sea, no volver a transgredirla para estar bajo el peso de la ley. Ese poder que le capacita para obedecer la ley viene de parte de Dios. Así que todo lo que restaura la condición de justicia del pecador ante el gobierno de Dios, ante su ley, todo es por gracia, es gratuito de Dios, todo es iniciativa y voluntad de Dios. Nada está en el hombre inherentemente, ni la justicia, ni el haber obtenido, haberse ganado el perdón, porque de hecho no se lo ganó, fue Dios quien quiso perdonarlo, ni el rendir una obediencia a la ley de manera perfecta. Eso no está en el hombre, no es natural en el hombre, no puede el hombre hacerlo, y todo viene de regalo gratuito e iniciativa de Dios. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué papel juegan las obras? Si todo es por Dios, todo lo hace Él es quien perdona, todo es por gracia. El hombre, si intenta obedecer, lo único que va a hacer es pecar porque no tiene fuerza moral en sí mismo. ¿De qué sirven las obras? Algunas personas llegan a la conclusión de que el hombre nada tiene que hacer, no hay obras, y pues no hay necesidad de obedecer la ley de Dios. Y entonces esta forma de entender el Evangelio es un grave problema. Muchas iglesias, muchos cristianos enseñan que no hay obras, las obras no sirven para nada y no acompañan en absoluto la obra de redención. Todo lo hace Dios. Dios es quien perdona y Dios es quien capacita, pero tú no tienes nada que hacer. Y bien, en cierto sentido, el hombre en su propia fuerza moral no tiene mucho que hacer, de hecho no puede hacer mucho. Pero la Biblia dice algo muy interesante y vamos directamente a partir de ahora a ver los textos bíblicos. Dice aquí, Filipenses 2:12 es el primer pasaje que vamos a ver en esta ocasión. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces aquí el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les indica que se ocupen. La palabra quiere decir que trabajen, o sea, esfuércense, trabajen, preocúpense de su salvación, ocupaos en vuestra salvación, trabajen en favor de su salvación. Dice ahí con temor y temblor. Ahora, si todo lo hace Dios, si Dios es quien perdona, Dios es quien capacita para obedecer, como dice aquí que trabajemos y nos ocupemos en vuestra salvación, y dice que con temor y temblor, entonces hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Para empezar, de manera sencilla, la misma, hay condiciones, es lo que queremos señalar aquí, para que la salvación pueda ocurrir.
para poder recibir la vida eterna y estar totalmente en armonía, de manera experimental con la ley de Dios y con su gobierno, y quedar realmente redimido para vida eterna. Al final, el hombre tiene una parte que cumplir. Para empezar, tiene que creer todo esto, tiene que ejercer fe y tiene que trabajar, como dice aquí, ocuparse en su salvación con temor y temblor. En otras palabras, el hombre tiene que reconocer que es un pecador, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que recibir y aceptar por fe el perdón de Dios y tiene que colocar su voluntad de manera susceptible a la influencia del Espíritu Santo, a la voz de Dios. Lo que queremos señalar aquí es que Dios no te va a forzar, Dios no te va a obligar, y el hombre tiene que colocarse sumiso a la voluntad de Dios y trabajar en esa obediencia de obedecer a Dios. Dios te va a capacitar, pero no va a obrar por ti, Él no te va a mover. Tú eres un agente libre. Y queda por parte de nosotros preocuparnos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Así que, ¿de qué manera se hace esto? ¿Cómo yo me puedo ocupar en mi salvación con temor y temblor? Vamos a ver los otros textos. Santiago capítulo 2. Santiago 2, 14 al 26. Dice ahí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Fe es creer, es tener certeza y convicción en lo que la Biblia dice acerca de nuestra salvación, o sea, de que somos pecadores, pero sin embargo Dios nos va a perdonar por su gracia. Así que tenemos esa fe, vamos a decir que tenemos esa fe, aceptamos el Evangelio, pero dice aquí, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una buena pregunta. Yo digo que tengo fe, que fue mi transgresión a la ley lo que me puso en condenación ante Dios, que Dios envió a su Hijo para pagar por esas transgresiones y ese pago se me ofrece gratuitamente y entonces Dios me perdona si tengo fe en Él. Pero lo que yo entiendo de esto es que puedo seguir desobedeciendo la ley, puedo seguir pecando libremente y de todas formas yo voy a ser salvo porque Cristo pagó por todos mis pecados. Esto es grave y no es lo que la Biblia enseña. La fe genuina me hace entender que es mi pecado lo que provocó la muerte del Hijo de Dios. Es mi pecado lo que me mantiene en condena y en una relación rota con el gobierno de Dios, con su justicia. Y si de alguna manera yo voy a ser restaurado en esa relación, no solamente basta que se me perdone mi pecado, también yo tengo que ser restaurado en una condición en la que deje de pecar, en la que mi pecado sea eliminado de mi experiencia como cristiano. Y por eso Dios me tiene que capacitar mediante la misma gracia, mediante la misma fe que Él ofrece, para que yo deje de pecar. Ahora, por eso dice aquí, que si alguno tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Seguimos leyendo, desde el 14 hasta el 26, aquí se responde a esta pregunta, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decid, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias del cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, es una fe muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque precisamente el creer en esto te va a llevar a orar. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que no solamente basta con la fe. Si tú crees, pero no obras, aún Satanás y sus demonios creen y lo creen realmente con todo lo... Bueno, ellos estuvieron en el cielo, ¿verdad? Ellos conocieron a Dios, conocen la ley de Dios. Y sin embargo, ¿cómo es su conducta? ¿Cómo son sus obras? De nada les sirve creer. Por eso dice también los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y dice ahí claramente que fue justificado por las obras. Es la expresión que usa Santiago. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Claro, porque precisamente fe es obra. Porque el que tiene fe, el que cree en algo y lo cree de verdad, pues eso se observa en su conducta, en sus obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, Santiago fue claro, él dice que también el hombre es justificado por las obras. Ahora uno se pregunta, ¿está en contradicción Santiago con Pablo? Que Pablo dice claramente que el hombre no es justificado por obras, sino por la fe. Pues lo que tenemos que entender aquí es que ambos escritores bíblicos están tratando el asunto de la justificación y la salvación desde diferentes perspectivas. Pablo, por un lado, está señalando la incapacidad del hombre para justificarse a sí mismo y quedar justo ante la ley. Porque el hombre ha pecado, merece la muerte y no va a resolver su problema obrando perfectamente la ley. Una porque no puede y otra porque aún eso no va a justificar todos los pecados que cometió en el pasado. Y por eso queda claro que el hombre no se justifica ante Dios mediante sus obras. Por eso es un regalo gratuito. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere restaurar nuestra relación con Él. Ahora, lo que está tratando Santiago es que aún después de creer, cuando una vez que hemos sido perdonados por Dios, o sea, ya todo lo necesario para salvar al pecador ha sido hecho. Ahora, ¿qué queda de nuestra parte? Si aún nosotros creemos en la gracia, si aún creemos, tenemos fe, que eso es realmente cierto, que Dios quiere perdonarnos, y aceptamos su sacrificio al Hijo de Dios y su sustitución en nuestro lugar, el haber pagado por nuestros pecados, pero aún así vivimos en desobediencia a la ley de Dios, vamos a ser justificados. Lo que Santiago está diciendo es que las obras son una condición para la justificación. Nadie va a ser justificado sin las obras, si no obra en obediencia a Dios. Así que, si bien las obras no son la causa de la salvación del pecador, las obras sí son la condición para que esa justificación y ese perdón de Dios se retenga y quede establecido, porque el perdón puede ser revocado, la justificación puede ser revocada. Y como Dios te perdonó cuando te arrepentiste de tus pecados y le aceptaste su sacrificio, si no colocaste tu, tu, tu voluntad sumisa a la influencia del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios, pues, y continuaste en esa práctica de desobediencia, pues vas a perder la justificación, porque las obras tienen que acompañar esta fe y la obediencia a la ley viene incluida. Mira como dice Pablo también en Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Esto lo reconoció el mismo apóstol Pablo. Así que no es que están en contradicción ni Pablo ni Santiago. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra hacedor quiere decir que obra, ¿sí? Los que obran la ley, los que guardan la ley, serán justificados. O sea que finalmente quienes van a permanecer justificados ante Dios son no solamente los que escuchan la ley, o sea, hay una ley, ¿vale? Pero yo no puedo obedecerla y permanecen en esa condición.
sino que los hacedores de la ley serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que Dios va a juzgar a todo el mundo y lo va a juzgar de acuerdo a su ley. Y dice ahí claramente, Pablo lo enseñó también, que no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino que los hacedores de la ley, los que obran la ley, los que guardan la ley, serán finalmente justificados. O sea, no hay justificación al margen de la obediencia a la ley. Quien permanece en transgresión a la ley permanece en condenación. Así que aunque está el perdón de Dios, aunque está la gracia y está la fe, eso nos justifica, nos perdona por nuestra vida pasada de pecados. Y esa misma gracia procura capacitarnos para obedecer la ley de Dios. Y por eso al final la salvación nunca va a ser por mérito humano, porque el hombre no tiene mérito en la salvación. Una, porque ha pecado y merece la muerte, y otra porque no tiene poder en sí mismo para obedecer la ley. O sea que la salvación es por gracia. El mérito es de Dios, es de Cristo. Son sus méritos los que nos salvan. Ahora la condición para el hombre es que obedezca la ley, que obre la ley. Esa es la condición para retener ese perdón que se nos ha regalado. Así que el hombre nunca va a ser justificado al margen de la ley. Dice en Romanos capítulo 3, versículos 28 al 31. Romanos 3, 28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Lo que está diciendo Pablo aquí, de manera sencilla, es que como el hombre alcanza la justicia es mediante la fe. Dios no valoró las obras del hombre para perdonarlo. De hecho, si lo hubiese valorado, si hubiese tenido en cuenta nuestras obras para perdonarnos o para justificarnos, simplemente pues habríamos merecido la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y eso es lo que merecíamos. Y por eso el hombre es justificado por fe, sin tenerse en cuenta sus obras. Ahora, dice el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley, queda anulada la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley no se va a quitar, la ley permanece ahí. Y mientras hay una ley, si nosotros continuamos en transgresión, entonces continuaremos bajo la ley, bajo el peso de la ley, bajo la condenación de la ley. Y ambas cosas no pueden coexistir. Justificación y condenación en la misma persona, eso no existe. La justificación no pretende tapar una condenación constante y permanente. O el hombre sale de su condenación y queda justificado, o se le quita la justificación y continúa en condenación. O sea que la única forma de que el hombre quede justificado para vida eterna es que salga de la condenación. Y esto implica el perdón por los pecados pasados, pero una restauración moral que lo proteja de volver a la condenación. En otras palabras, tienes que guardar la ley, obrar la ley. Por eso queda claro que las obras, si bien no son la causa de nuestra salvación, la causa es por iniciativa de Dios, porque Cristo murió por ti, porque perdonó tus pecados, porque quiere salvarte y tú crees en eso, por eso eres justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero esas obras de la ley que vienen a continuación son la condición para retener la justificación, porque la ley no la invalidamos por la fe, sino que la confirmamos. Veamos otros pasajes, por ejemplo, el mismo texto clásico por excelencia que habla sobre la salvación del hombre está en Efesios capítulo 2, 8 al 10. Dice ahí Efesios 2, 8 y vamos a leer hasta el 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no es por ustedes. Ustedes no se merecen esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, o sea, que nadie se jacte. Nadie nunca podrá decir, llegué al cielo aquí, me salvé por mis propias obras. Tengo
tantos méritos. Llegué aquí porque soy justo por mi propia justicia. Eso no es cierto, no, al menos en ningún pecador, ningún ser humano que venga de esta tierra, porque todos alguna vez pecamos y merecíamos la muerte. Y si no pagamos esa muerte, fue porque Cristo, pues, quiso perdonarnos, quiso salvarnos. Por eso es por gracia, por medio de la fe. Y no viene de nosotros, es un regalo de Dios, un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, que nadie se jacte de ser justo por sus obras, pues no es así. Ahora, el texto no termina ahí. Esta es la primera parte, lo primero que hay que reconocer en el Evangelio. Nuestra condición nos impide ser justificados por obras, por nuestras propias obras. Ahora, Efesios 2:10 dice, porque somos criaturas suyas, hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, a este evangelio del perdón de Dios le continúan ¿qué cosa? Las buenas obras. Para retener esta salvación por gracia, esta justificación que no merecemos, que es un don gratuito de Dios, no por nuestras obras, no es nuestra gloria, sino la gloria de Dios, el habernos perdonado por su propia voluntad. A eso le continúa su voluntad, que es colocarnos en armonía con su ley, para que andemos en buenas obras, que Dios nos creó para esas buenas obras, para andar en justicia, en obediencia a la ley. Y Dios las preparó para que, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Así que, si bien las obras, el obedecer la ley no es la causa de nuestra salvación, al menos sí es la condición. Otros textos, por ejemplo, podríamos leer 2 Corintios 9, 8 al 10, dice que tenemos que abundar en toda buena obra. En toda la Biblia se enfatiza, en todo el Nuevo Testamento, la importancia que tiene para el cristiano el obrar las buenas obras. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y que el mundo, mediante nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, tiene que ver nuestras buenas obras. Nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que representar el gobierno de Dios y su carácter, el carácter de Dios aquí en la tierra. Y eso lo vamos a representar mediante nuestras buenas obras. Queda claro de esa manera que nadie que esté mal representando el gobierno de Dios y su carácter, pues no va a permanecer justificado ni va a entrar al cielo. Nadie va a entrar al cielo en esa condición. Lo dice Jesús en Mateo 5, 14 al 16, que nuestras buenas obras tienen que glorificar al Padre. Primera de Timoteo 6, 18 al 19, ahí dice que tenemos que ser ricos en buenas obras. Y dice algo interesante. Vamos a leerlo, Primera de Timoteo 6, 18 al 19. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Por cierto, eso lo escribió Pablo, el mismo que dice que somos justificados por fe sin las obras de la ley, pero él enfatiza que hagamos el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dice el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, o sea, para la vida eterna, para la nueva vida en la eternidad, en el cielo con Cristo. Ahora dice aquí algo curioso, echen mano de la vida eterna. Echen mano de la vida eterna. ¿Y cómo nos aferramos de la vida eterna? ¿Cómo echamos mano de la vida eterna? El mismo autor dice que haciendo el bien, siendo ricos en buenas obras. Así es como nos aferramos de la vida eterna, echamos manos de la vida eterna. Pero no se supone que la vida eterna se alcanzaba, según el mismo escritor, simplemente creyendo por fe, aceptando el perdón de Dios que es gratuito, sin que se tuviese en cuenta nuestras obras. No sé si queda claro este asunto. La causa de nuestra salvación es la iniciativa de Dios, que Dios quiso perdonarnos sin tener en cuenta nuestras obras. No es nuestras obras naturales lo que nos va a justificar, es el perdón gratuito de Dios.
Él quiso perdonarnos, pero hay una condición, y es que seamos restaurados en armonía con su voluntad y en justicia con la ley de Dios. Y eso lo va a lograr esa misma gracia capacitándonos para obedecer esa ley. Y por eso tenemos que ser ricos en buenas obras. ¿Quién preparó esas buenas obras? Pues lo dice Efesios, lo preparó Dios, lo preparó el Padre para que anduviésemos en ellas. Y de esta manera, obrando estas buenas obras, dice que atesoramos un buen fundamento para lo porvenir, y es la forma en la que echamos mano de la vida eterna, nos aferramos de la vida eterna. Así que la vida eterna hay que ganársela también, no por nuestras propias obras de justicia, sino por las obras de Dios. Y estas obras, como se nos dice más adelante en Gálatas 5:6, son las obras de la fe, las obras que se ejecutan por amor, porque es el amor el motor que motiva, el motor impulsor que motiva estas buenas obras. Primera de Pedro 2, 11 y 12 también habla ahí sobre mantener una conducta buena, honesta y una honesta manera de vivir, y que así al ver vuestras buenas obras, estas glorifiquen a Dios. Lo dice 1 Pedro 2, 11 y 12. Como le decía, Gálatas 5, 6 explica que el amor es el motor impulsor que nos lleva a estas buenas obras. Así que la fe que obra por amor es la fe que nos va a dar la vida eterna. Tito 2:14, el capítulo 3 también, versículos 8 y 14, dice ahí que Dios se propone purificar para sí un pueblo peculiar, un pueblo celoso de buenas obras. Y los que creen a Dios tienen que procurar ocuparse en buenas obras, dice el escritor Pablo. Santiago capítulo 1, Santiago 1, 22 al 25 nos explica allí algunos detalles acerca de la ley. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, porque él se considera a sí mismo, o sea, se miró en el espejo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, obra, la obedece, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado o será feliz en lo que hace. Así que queda claro que tenemos que perseverar en la ley, ser hacedor de la obra, y este va a ser bienaventurado. Ahora, el último texto que quiero leer es escrito también por el mismo apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Hebreos 5, 7 al 10 dice aquí: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para los que le obedecen. O sea que la obediencia de la gente redimido, en una obediencia que dice Gálatas 5:6, que es la fe que obra por amor. Esta obediencia es la condición para que esta eterna salvación sea efectiva. Así que Cristo vino a ser autor de eterna salvación. O sea, la salvación es eterna, pero ¿para quién? Para todos los que le obedecen. Si tú no le obedeces, pues puedes ir olvidándote de la salvación. Así que si bien la obediencia no es la causa por la que vamos a ser salvos para la vida eterna, la obediencia no es lo que Dios mira en primer lugar para
justificarnos y perdonarnos. De hecho, Él quiso perdonarnos gratuitamente, quiso justificarnos por su voluntad, por gracia. Sin embargo, la obediencia sí es un requisito, una condición. Las obras son la condición para la salvación y para que ésta sea efectiva. Espero que se haya entendido hasta acá. La Biblia es clara en la importancia que tienen las obras. Los cristianos tienen que ser un pueblo celoso de buenas obras. Eso dice la Biblia. Y la fe de nada aprovecha si no tenemos obras. Así que las obras son condición para la salvación. Si bien no son la causa de la salvación, sí son la condición. Es imposible obtener la vida eterna si no se tiene una obediencia continua y perfecta ante la ley de Dios. Que Dios te bendiga. Maranatha.